Hola amigos, buenas tardes. Desde hace unos días que se está hablando de que el gobierno quiere conceder el derecho de voto a los jóvenes a partir de 16 años. Se huelen elecciones, hay casos de corrupción. El partido Junts de Carlos Puigdemont le ha dicho que el apoyo caduca a finales de mes de mayo si no se le dan más concesiones. Y bueno, es muy posible que se adelanten las elecciones. Y ahora ya está empezando a hablar de que conceder el voto a los jóvenes de 16 años, que a mí me parece que no es buena idea, porque con 16 años se es muy maduro, no se tiene experiencia de la vida. Y los jóvenes de hoy día se han criado mucho en lo blando, no saben, no tienen la cultura del esfuerzo, no saben realmente lo que cuesta trabajar y no se les han inculcado unos valores para poder ser autónomos y buscarse la vida por sí mismos, y están muy acostumbrados a depender de su familia. Y además las cosas se han puesto muy mal entre tanta inflación y el precio de la vivienda. Los jóvenes no se pueden independizar, y si se logra independizarse normalmente suele ser por encima de los 30 años. Incluso los jóvenes de hoy día ni siquiera se animan a casarse. Ya para casarse incluso se hace a partir de edades por encima de los 30 años, cuando la carrera universitaria ya se ha terminado o cuando mediante trabajo se tiene la suerte de encontrarlo, porque no tenemos que olvidar que entre los jóvenes España es la que tiene la mayor tasa de paro. Claro, necesitan trabajar un tiempo, ahorrar para comprarse un coche o para la entrada de alguna vivienda, a un piso o una casa. Pero los jóvenes de la actualidad lo tienen todo muy difícil y muy complicado. Y además, los jóvenes hoy día, fijaos que en las escuelas, a los institutos, tienen las mayores tasas de fracaso escolar. Hay muchos jóvenes universitarios que no son capaces de redactar toda una hoja de cualquier tema de una forma estructurada. Además de hacer unos montones de faltas de ortografía, que bueno, la manera de redactar ya dice mucho del nivel cultural de los jóvenes de la actualidad. Por tanto, son muy maduros, carecen de experiencia y en consecuencia son muy manipulables. Ahora bien, los partidos interesados en dar el voto a los jóvenes de 16 años suelen ser partidos de izquierda, partidos que ven en peligro su voto y les corre la prisa en darle derecho de voto a los jóvenes de 16 años, a partir de 16 años, y también a los inmigrantes, a los cuales quieren facilitar la nacionalidad. Que claro, esto de que un votante sea extranjero de otro país, como es extranjero, carece de sentido de patriotismo y no creo que esté realmente interesado por el país en donde está residiendo o donde se le ha acogido, lo cual tampoco me parece bien conceder el derecho de voto a los extranjeros. Bueno, dicho todo esto, es que van a tener muy fácil manipular a la juventud. Tienen muy bajo nivel cultural, muy bajo nivel educativo, no entienden de política, tampoco entienden de economía. Y a empezar a votar demasiados jóvenes, pueden ser muy manipulables. Y esto puede llevar a que el resultado electoral puede ser cualquiera. Bueno, somos una democracia. El sistema político, democracia, dictadura. Hay muchos tipos de democracias y muchos tipos de dictaduras también. Y la gobernanza de un país, que vaya mejor o peor, depende del tipo de político que haya. Es decir, políticos que estén bien preparados, políticos que no se dejen llevar por la corrupción, políticos que realmente amen a su país y hagan por su país, que no se dediquen al robo, que no se dediquen al expolio, que no se dediquen a hacer malas leyes que acaban complicando las cosas cada vez más. El actual gobierno de Pedro Sánchez tiene personalidades con un nivel de preparación muy bajo, hasta el punto que incluso algunos los llaman, los dicen que son analfabetos
políticos. Fijaos el caso de Irene Montero, que sacó una ley que esta del sí, solo sí, pues que permitió que muchos violadores salieran de la cárcel. O bien estas leyes feministas que discriminan mucho los hombres y pues que no son igualitarias y no se les garantiza pues como debieran de ser sus derechos. Esto es, por ejemplo, por poner unos casos. Una dictadura, por ejemplo, si está bien gobernada y la gobiernan personas preparadas, pueden hacer cosas muy positivas para el país. Pueden hacer que prospere, pueden hacer que su renta se vaya incrementando. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caudillo Francisco Franco, que se rodeó de ministros muy preparados y gracias a esto logró sacar a España de la miseria y la convirtió en la octava potencia económica mundial. En algunos momentos había sido incluso sexta potencia económica mundial. El caso de China, que también es una dictadura, pues gracias a que es una dictadura y bien gobernada, aunque gobernada por Partido Comunista, y montando un sistema que incluso es más radical que el propio capitalismo, pues ha logrado que este país tenga unas tasas de crecimiento muy altas, que también ha sacado a China de la pobreza. Pero claro, la mentalidad de los chinos no es como la mentalidad de los occidentales. Los chinos tienen un sentido de lo patriarcal, un sentido de la jerarquía. El esquema de entender los chinos, la política y la familia es que hay unos que son superiores, mejor, más preparados, hay que obedecerles y hay que seguirles. Los musulmanes tampoco no pega mucho a la idea de democracia y libertades, porque para el musulmán también la cosa es muy de jerarquía, que hay que obedecer a los líderes religiosos que no están para la libertad, que tienen que estar sumisos a otra persona y esta persona tiene que ser pues la persona más apta o la más preparada. Por tanto, los valores de democracia y libertad con personas de mentalidad musulmana tampoco pega mucho. Ya antes decía que las democracias pues pueden haber de varias formas, porque fijaos una cosa, sistema francés que el que gana lo puede hacer por mayoría simple. Lo de las dos vueltas. Estados Unidos, sistema presidencialista. España, sistema parlamentario. Pero ojo, sistema parlamentario en que no hay listas abiertas y que los candidatos los elige el partido, la persona que tiene el control sobre el partido. Entonces, ¿qué democracia hay aquí? Bueno, pues hablando del voto para los jóvenes de 16 años, que yo creo que no es una buena medida facilitarlo, fijaos que desde los albores de la historia, la gobernanza de los pueblos se ha basado en que tienen que gobernar las personas que están mejor preparadas, las personas que tienen más experiencia, porque son las que son más aptas. En la antigua Grecia solo tenían derecho a voto las personas adultas, ni jóvenes, ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros no tenían ningún derecho al voto, porque para poder ser elegido se tenía que tener una reputación militar, una reputación de participar en la administración pública. En fin, tenía que demostrar que era una persona experimentada, una persona preparada, con grandes conocimientos. Como decía Platón, lo de la República de los Sabios. Las personas más preparadas son las que tienen que gobernar. Y en la antigua Roma, pues ocurría algo parecido también. Para ser elegido para los cargos se tenía que seguir lo que se llamaba la Mas Morium, en la que un ciudadano romano tenía que tener ciertos niveles de fortuna, es decir, ser suficiente económicamente, es decir, ser muy rico y tener carrera militar, tener carrera en la administración, por ejemplo, para cargos de los menores a los mayores en las distintas magistraturas, por ejemplo, de cuestor, de edil, de cónsul, en fin, de las diversas categorías de magistrados que había en la antigua Roma. Y también se basaba en que
pues los ciudadanos mejor preparados, la aristocracia, los más ricos, los que tenían prestigio militar, los que eran juristas, que sabían mucho de leyes, pues estas eran las personas que tenían que ser aptas para gobernar. Y esto ha sido así de siempre, y no solo sociedades como la antigua Roma, la antigua Grecia o los tiempos actuales. Es, por ejemplo, en una tribu de indios, por ejemplo, indios de América, pues siempre las decisiones de la gobernanza no consultaban con los más ancianos. Se tenía que pedir consejo a los ancianos. La opinión de los ancianos contaba, porque eran las personas que tenían más experiencia. Una persona con 16 años, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué sabe de la vida? Una persona, por ejemplo, una persona joven se casa y tiene hijos, pues se sienta un poco más la cabeza, porque si es responsable de sus hijos, mira de que no le falte trabajo. O sea, que trabajando, mira de portarse bien. Si hay problemas en el trabajo, los aguanta. A alguien que le esté haciendo mobbing, o sea, acoso, o que le esté explotando, o que el jefe le haya insultado o lo haya maltratado, pues este joven, si quiere conservar el puesto de trabajo, lo que hace es callar, porque las circunstancias le van enseñando, va adquiriendo experiencia y así va madurando. Entonces, esta persona que trabaja, que es responsable de su familia, que paga impuestos, creo que esta persona es mucho más apta para votar. Y no que tenga que votar pues una serie de gente que incluso se puede comparar como los escolares de un parvulario, que no tiene absolutamente idea de nada en política. Pero bueno, lo están llevando de cualquier manera porque la actual política española es un juego de distintos intereses, como si fuera una serie de Juego de Tronos. Partidos políticos que solo les interesa el poder. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular son prácticamente lo mismo. Son lacayos de la Agenda 2030. Son los servidores de esta élite económica que no es ni el 1% de la población, que controla todo económicamente y políticamente, y también quiere tener el control social. Quiere manipular también pues toda la sociedad. Y son los que tienen los medios de comunicación, porque hoy día, como hay tanto borreguismo, tanta falta de cultura, tanta falta de educación, tanta falta de conocimientos, por tanto, son muy fácilmente manipulables por los medios de comunicación, como son la televisión o como son la prensa. Y esto nos puede hacer influir mucho para, pues, decantarnos en una parte o en la otra a la hora de votar, dentro de esta democracia que tenemos, que es bastante falsa. Y esto es lo que hay y lo que tenemos. Fijaos, políticos actuales quieren que los jóvenes de 16 años ya puedan ir a votar. Gente que no tiene ninguna experiencia, ninguna preparación, que la escuela ha demostrado el fracaso escolar. Si vas a las universidades, muchas veces ves que las universidades pues son lugares de follones. Todas las universidades por dentro y por fuera están llenas de pintadas que no respetan ni el mobiliario urbano. Cuando viene una persona, un político, un científico o cualquier persona que no esté en la línea de las ideas de los que manipulan a esta juventud, pues no les dejan celebrar su conferencia. Fijaos el caso de Macarena Olona, que los estudiantes les impedían ir a dar una conferencia, por ejemplo, una conferencia que hubiera tenido un valor educativo por las enseñanzas que hubiera aportado en esta conferencia. Y aún gracias que venía a dar clases para que los jóvenes universitarios pudieran aprender. Luego, los profesores, los rectores de las universidades, son gente con ideología, tienen sesgo y los colocan allí para tenerlos como enchufados y los pagan bien, pues para que sigan manteniendo este estado de cosas de borreguismo, que es lo que le interesa al gobierno. Si entran los jóvenes de 16 años a votar, más los inmigrantes a los que les van a dar la nacionalidad, más los inmigrantes nacionalizados, que ya por haber nacido en España o porque ya hace tiempo que residen, les han dado la nacionalidad, pues nos encontramos que hay un porcentaje muy grande de electores que ni siquiera son de origen español.
Y además, si le añadimos lo de los jóvenes que no tienen ningún tipo de experiencia, entonces pueden hacer que el resultado electoral sea cualquiera. Y ya no se vote pues con sentido de patriotismo, de pensar en la tierra de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de la que tú eres origen, con esta historia en común. Y para pues mirar de tener un país mejor, porque el país solo puede mejorar si lo gobiernan los mejores políticos, y un nuevo tipo de políticos que tenemos en la actualidad, y son todos ladrones. ¿Os parece bien que os pongan, por ejemplo, cámaras en todas las carreteras para robaros a multas? Por ejemplo, ¿os parece bien que os suban tanto los impuestos? ¿Os parece bien que derriben pantanos? ¿Os parece bien que os dejen sin energía? ¿Os parece bien que dejen que el país lo invadan inmigrantes ilegales? Además, les paguen el avión, les paguen la ropa, les paguen los alojamientos y los hoteles. Como por ejemplo, en lugares como Valencia, hace unos meses ocurrió una desgracia de una terrible riada que pues ha dejado muchísima gente a la ruina, sin casa, sin coche, sin trabajo. Y están completamente olvidados de la mano del gobierno. Y en vez de dedicar recursos a estas cosas, o recursos, por ejemplo, para la sanidad, que las listas de espera a la sanidad, incluso para pedir cita previa, son cada vez más largas. Entonces, si el gobierno hace políticas que favorecen a la gente de afuera, pues no está haciendo lo correcto. La ministra de Juventud e Infancia, que es también la que está trabajando por el voto a partir de los 16 años, para que los jóvenes puedan votar, los adolescentes prácticamente, los que no tienen ninguna experiencia, pues es media española. El padre, me parece que se llama Sira Arrego, vaya nombre, Sira Arrego. Pues esta ministra de Juventud e Infancia, el padre es palestino y la madre española, o sea que solo es media española. Y esta persona ha vivido mucho tiempo en Palestina. Ya podéis ver qué puede sentir por España. Se había hecho, por ejemplo, por parte del gobierno, había fletado a algunos aviones para llegar a Gaza y coger gente palestina enferma o que necesitaba algún tratamiento médico o una operación y los trajo aquí a España y se les ha dado los mejores cuidados. Y sin embargo, una española que había hecho turismo a Tailandia, una española que trabajaba y pagaba sus impuestos, tuvo la desgracia de tener un accidente de moto. Entonces, el gobierno español, a pesar de que se lo estaban pidiendo, no hizo absolutamente nada para enviar un avión a acoger a esta pobre chica, llevarla a España y pues que recibiera tratamiento médico y que se le pudiera salvar la vida. Porque esto al gobierno de Pedro Sánchez no le importaba para nada, pero para la gente de Palestina sí. ¿Y esto os parece que es lo correcto? Pues estas cosas ocurren porque tenemos políticos traidores y porque tenemos estos políticos traidores porque se les vota y los que les votan son personas que no están preparadas, personas muy aborregadas, personas que no tienen idea de política. Y dando el voto equivocado, lo que hacen es llevar la desgracia al país. Y esto es lo que va a ocurrir si se les concede el voto a los adolescentes de 16 años, que no tienen ni idea de política, que no tienen absolutamente nada. Que si le preguntas por Franco, no saben quién es. Bueno, algunos creo que sí lo saben. Pero si le preguntas por el rey Fernando III, o si le preguntas por Felipe II, o si le preguntas por la epopeya de la conquista de América, pues no tienen ni puta idea de nada al respecto. Pues este es el tipo de gente que tenemos y es el tipo de gente que al gobierno le interesa por aquello de divide y vencerás. Para los que estos grupos políticos que son patriotas, que realmente están en España y que creo que tiene la gente mejor preparada, pues no se los vote. Esto es lo que está buscando el gobierno. ¿Cuál es la edad ideal para poder votar? Yo creo que para poder votar hay que estar muy preparado. Como decía Pericles, o como decía Platón, o como decía Sócrates, o como decía Aristóteles, que la política solo tiene que ser para gente preparada, para gente experimentada, para gente que tenga un historial o una reputación en la que se destaquen sus méritos militares por defender su país.
y en la administración también, del Estado griego o del Estado romano. O sea, que tiene que estar la gente más preparada. ¿Y a qué edad? Desde luego, cuando se es muy joven, no se tiene preparación porque no se tiene experiencia. Hace falta madurar. ¿Cómo se madura? Pues formando una familia, trabajando. Son dos cosas que te ayudan a madurar mucho. Y fijaos una cosa, que hace décadas atrás, aquí en España, había servicio militar y ahora no hay servicio militar. ¿Qué pasaba con el servicio militar? En el servicio militar, el que era tonto, el que era ignorante, salía un poco más preparado, un poco más listo. Y el que era arrogante, cuando salía un poco más humilde. O sea que esta falta de experiencia, esta falta de preparación se corregía un poco gracias a la disciplina. Porque cuando aprendes disciplina, estás más preparado para casarte, estás más preparado para trabajar, estás más preparado para asumir responsabilidades familiares. Y también eres más consciente que también tienes que prepararte en aprender, porque de aprender no se termina nunca. Y esto, gracias a que había un servicio militar. Y también el servicio militar te hacía mamar un mayor sentido del patriotismo. Acababas amando más a tu país y te preparabas para su defensa en caso de ser invadido. Esto en la actualidad no lo tenemos. No tenemos la disciplina militar, de la cual se aprende mucho. No tenemos el sentido del patriotismo. Y las escuelas son lugares de adoctrinamiento de acuerdo con los intereses políticos. Los intereses políticos son que hayan analfabetos, que hayan fracasados escolares, convertir las universidades en unas pocilgas de gente con ideas equivocadas, que estén a favor del comunismo, por ejemplo, de estas ideas que pues han sido de los más opresoras y que estos jóvenes con la idea de la igualdad, de la lucha obrera del rico y el pobre, pues les meten ideas falsas que se las acaban creyendo y hacen actitudes equivocadas y votan pues a políticos equivocados. Y esto es lo que hay. Pero bueno, esto no tiene remedio. Esto depende de la gente, de cómo se prepare. Lo de votar, repito, tiene que ser para la gente más experimentada, para la gente más preparada. Y cuando más edad, pues más preparación, más experiencia tienes, más apto estás para votar. Pero claro, las democracias en parte es una farsa. Hay todo tipo de democracias y no hay ninguna que sea perfecta. Y de las dictaduras no tanto de lo mismo. Las dictaduras, si es un buen dictador, bueno para el país, pero si es un mal dictador, no hay manera de sacarlo del poder. En una democracia, si hay unos malos políticos, se tienen que aguantar hasta las próximas elecciones generales. Y las próximas elecciones, pues mirar de escoger a un candidato que sea mejor, que mire más por el país, que pues sea apto para arreglarlo. Y de esto se trata. Bueno amigos, pues nada, que el voto a los 16 años no es nada bueno para el país, según mi punto de vista. Pero bueno, ya veremos lo que pasa, porque hoy día todo se mueve por intereses económicos, intereses políticos, y no se mira tanto el interés del país. Solo su interés, los intereses de tener los cargos, de conseguir los votos, de vivir de la política, de poder corromperse de manera impune, es decir, de robar, de hacer malas leyes y hacer con los ciudadanos, pues cada vez vayan a por peor. Pero estas cosas no acaban durando mucho, porque llega un momento que hay algunos que abren los ojos, se hacen con el poder y arreglan un poquito las cosas. Esto es, pues, el ciclo de la historia y no hay nadie perfecto. Todos tienen virtudes y defectos, pero la gente que está más preparada, la gente más sabia, la gente de mejor educación, es la que tiene que ser más apta para gobernar, para tomar las riendas del país. Y ya os digo que una tribu de salvajes africana, de negros, o una tribu de salvajes indios de América, pues también para gestionar su pueblo siempre consultan a los más viejos, a los más mayores, porque los más mayores son los que han vivido los años, son los que han aprendido, son los que tienen más experiencia, son en definitiva los más sabios. O sea que para votar, cuanto más edad, mejor.
Y el caso no es que actualmente el derecho a votar sea a partir de los 18 años. Es que hace unas décadas las primeras elecciones democráticas aquí en España, el año 1977, por ejemplo, tenías que tener 21 años, porque con 18 años no se te consideraba bastante maduro. La nueva Constitución de 1978 pues había puesto la mayoría de edad a los 18 años, y a partir de aquí se tendría derecho a votar. Pero yo creo que, tal como están las cosas, quizás la edad ideal a partir de la cual puedas votar sea los 25 o incluso los 30 años. Llamadme viejo, llamadme retrogrado, llamadme lo que queráis. Cuanto más edad, cuanto más lejos la edad, mejor. Y por otra parte, extranjeros no deberían de votar, porque no son españoles, porque no tienen este sentido patriótico. Están aquí como, digamos, huéspedes. Y nada más, de esto según mi punto de vista. Bueno amigos, pues espero que os haya interesado el tema este de votar a los 16 años. ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en comentarios, que os voy a leer. Vale amigos, pues hasta el próximo vídeo y que tengáis muy buena noche, que ya aquí ya está empezando a anochecer. Adiós amigos.